Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 2, del verso 1 al 11. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús les dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenlo al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabían de dónde venía. A pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos. Hoy la palabra del Señor, fíjese bien, hoy nos viene a hacer esa gran invitación a que nosotros analicemos, meditemos, y hoy vamos a ver cómo debería ser un matrimonio. Recuerde que María fue invitada a un matrimonio, a una boda en Caná de Galilea. Y hoy vamos a ver cómo debería ser un matrimonio según la Biblia. Mucha gente se llega a casar y se preocupa por tener una boda del año, por tener una boda espectacular, bonita y hermosa. Recuerden todos ustedes que el matrimonio es para santificar el hogar, para santificar la vida de cada uno. Hay agentes de pastoral dentro de la iglesia que dicen: yo no sé si invitar a las parejas a que se casen, o que las parejas casadas se dejen, se divorcien. Yo no sé, dicen los que están como agentes pastorales dentro de la iglesia. Hay personas que no quieren bendecir su hogar. Hay personas que no quieren bendecir su familia. Por eso todos los que se han casado por la Iglesia Católica, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los acompañe siempre. La pareja que se case y se divorcie tendrá que enfrentar un juicio. Recuerde que el matrimonio es una bendición de Dios y es para la salvación. Por lo tanto, la pareja que se casa y luego se divorcia, al final de la vida, dice Mateo 25:31, que al final serán separados los buenos de los malos, y los buenos irán al reino del cielo y los malos irán a la condenación eterna. Por lo tanto, el matrimonio es una bendición de Dios y es para la salvación. San Juan capítulo 2 en su verso 1 nos dice cómo debe ser un matrimonio. Recordemos que el matrimonio civil es solo para el mundo. Ante Dios ese matrimonio no vale nada. Para el mundo sí, porque es para separar los bienes terrenales. O sea, que el matrimonio civil, eso para Dios no tiene sentido, no tiene validez. Que es el primer paso para contraer el matrimonio por la iglesia, sí,
pero que no vale ante Dios ese matrimonio civil. Ante los hombres terrenales sí tiene validez, sí tiene sentido, porque por medio del matrimonio sí se separan los bienes terrenales. Cuando usted se casó, escuche bien, cuando usted se casó, ¿sabía cómo debía ser el matrimonio? Si usted no sabía cómo debía ser el matrimonio, hoy en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 2, del 1 al siguiente, nos enseña cuando usted se casó, si usted no sabía cómo debe ser el matrimonio según la Biblia, hoy el Señor nos lo enseña. Ustedes que no se han casado porque no saben cómo es el matrimonio según la Biblia. Aquí encontramos nosotros las características de un matrimonio. ¿Sí? Aquí encontramos en el Evangelio, San Juan capítulo 2, verso 1 al siguiente, encontramos las características de un matrimonio cristiano, el cual a través de ese matrimonio recibimos un gran regalo, recibimos la gracia, recibimos muchas cosas de Dios. Es una bendición, pero ¿qué pasa? Hoy en el mundo entero mucha gente se está separando. Recuerde que en Caná de Galilea hubo una boda. ¿Y sabe qué pasó en esa boda? Habían dos personas muy importantes invitadas a esa boda. Estaba María y Jesús y sus discípulos. Si los matrimonios quieren perseverar hasta la muerte, escuche bien, si los matrimonios quieren perseverar hasta la muerte, deben invitar a María. Deben hacer que la Virgen María esté en ese matrimonio. ¿Y cómo? A través del Santo Rosario. Y por eso usted puede leer Lucas capítulo 1, verso 26, Lucas 1, 28, en donde ahí encontramos el Ave María. ¿Por qué nosotros hacemos el rosario y por qué nos dirigimos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María? Porque ella es una intercedora. Ella intercede ante su Hijo como lo hizo en Caná de Galilea. Y es por eso es que en el matrimonio, debemos rezar el Santo Rosario todos los días. Debemos pedir incansablemente a María. Por eso, los que se han casado, ¿sabían cómo era el matrimonio? ¿Sabían ustedes cómo era el matrimonio? Según la Biblia. Según la Biblia dice que el matrimonio debe perseverar, debe estar, dice, cimentado en Cristo y en oración a través de la Virgen María. Y es por eso que hoy el Señor nos invita, fíjese bien. ¿Saben por qué el matrimonio no está cimentado en Cristo? Porque no hay oración. ¿Saben por qué los matrimonios se están separando? ¿Por qué se están dividiendo? ¿Sí? ¿Saben por qué los matrimonios se separan? ¿Cuál es la causa? No es el dinero. La causa no es el dinero, la causa no es por los hijos. ¿Sí? Eso no es una causa. La causa no es por el trabajo, porque todos trabajan, hombre y mujer trabajan, hombre y mujer cuidan los niños, hombre y mujer tienen dinero. Entonces, ¿cuál es la causa? Es porque no hacen oración. ¿Qué hace la Virgen María en un matrimonio? La Virgen María ruega a Dios. La Virgen María suplica a Dios. La Virgen María pide a Dios por el matrimonio. Y es por eso que muchos matrimonios se están dividiendo, se están divorciando, porque no es por otra cosa, no hay una razón, no hay una causa, sino que es porque no han hecho oración. La oración lo desconocen en la familia, la oración lo desconocen en un matrimonio. Y es por eso que Tobías, fíjese bien, Tobías en el capítulo 8, del verso 4 al 9, nos enseña la palabra del Señor que antes de tocar a una mujer, debemos pedirle a Dios, debemos orar a Dios. ¿Y eso?
Es lo que se ha olvidado. Los padres, los cristianos, los padrinos que escogieron desde el bautismo, han dejado a un lado la responsabilidad de enseñar y educar en la fe. Y es por eso que hoy todos aquellos que han llegado al matrimonio se han estado dividiendo. Y vamos a verlo más después, adelantito, de que el hombre y la mujer no es bueno que estén solos, que es muy importante el matrimonio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos dice el Señor que antes de acostarte con una mujer, deben de pedir, deben de orar, deben de suplicar, deben de pedir al Señor que los ilumine. Escuche cómo dice. Los padres, sin embargo, habían salido y cerrado la puerta. Oigan con Tobías capítulo 8. Tobías capítulo 8, verso 4 nos dice, los padres, sin embargo, habían salido y cerrado la puerta. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, estaban ya en la luna de miel, pero antes de acostarse los dos, oiga qué le dijo. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, levántate, hermana mía, oremos los dos, supliquémosle a nuestro Señor para obtener su gracia y su protección. Ella se levantó y juntos se pusieron a orar por su salvación. Bendito eres Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Los cielos y todas las criaturas te bendigan de siglo en siglo. Tú criaste a Adán, tú criaste a Eva, su mujer, para que fueran su compañera y su ayuda, y de ambos nació toda la raza humana. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a él. Ahora no he buscado el placer al casarme con esta hermana. Lo hago con un corazón sincero. Ten piedad de ella y de mí, y llévanos juntos hasta la vejez. Terminaron diciendo juntos, amén, amén. Luego se acostaron para pasar la noche. El Señor en su palabra dice, ¿sí? Ten piedad de ella y de mí y llévanos juntos hasta la vejez. Y terminaron diciendo juntos, amén, amén. Luego se acostaron para pasar la noche. Es la enseñanza que nos da el Señor, que antes de dormir con una mujer, antes hay que orar. Hay que pedir a Dios por el matrimonio, hay que rogar a Dios, y es lo que en esta boda sucedió en Caná de Galilea. El vino se les acabó. Hay momento, va a llegar el momento en que el vino en la familia se va a acabar, se va a perder la paciencia, ¿sí? Se va a perder la tranquilidad, la comprensión. Ese vino va a agotarse y ese vino se va a acabar. Pero todos aquellos que tienen a María en el hogar, en el matrimonio, ella va a suplicar, ella va a pedir, fíjese bien, ella va a rogar, va a suplicar y va a pedir a Dios, como lo hizo en esta boda, por el matrimonio. Fíjese bien, cuando ustedes van a estar ya insoportables, cansados, disgustados, todo eso es porque el vino se está acabando, se está agotando. Por eso dice, 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda. Sucedió que se acabó y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, ¿no tienes vino? No tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Sí? No tenían vino.
¿Quién es María? Una intercedora. Muchos dicen, los católicos tienen a María como mediadora, dicen, y no es verdad, es una mentira, porque el único mediador, lo hemos dicho, entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. María no es una mediadora, María es una intercesora que intercede, que ruega, que suplica, que pide a Dios por el matrimonio. Y es por eso que hoy nos encontramos en muchas divisiones, muchas parejas que se están dividiendo, que se están alejando. Pero escuche qué dijo María, lo que hoy las Sagradas Escrituras nos enseñan, lo que hoy la palabra de Dios nos dice para todos aquellos que no se han convertido, aquellos que no se han casado. Hoy la invitación es para cada uno de los que no se han convertido, y los que ya están convertidos, ya tienen el matrimonio, deben de pedirle a María para que interceda, para que ruegue, para que suplique y para que pida a Dios que no les haga falta el vino, que mantengan esa oración, esa alegría, esa felicidad. Hay muchas personas que dicen, yo no me quiero casar porque mi vecino se casó y viven más peor todavía. ¿Por qué? Porque no hay oración. No hay oración como lo dice Tobías, pidiendo a Dios hasta la vejez, pidiendo a Dios que los protege, que los guíe y que les ilumine antes de encontrarse con una mujer, antes de dormir junto con una mujer. ¿Y qué pasa hoy? Todo eso se ha estado perdiendo, e incluso hay un nuevo matrimonio para aquellos que no saben y que no conocen de las Sagradas Escrituras, y son hombres con hombres. Y por eso muchas personas no se quieren casar. Hay personas que dicen, nosotros nos vamos a unir por un tiempo. Si vemos que nuestra unión no funciona, pues nos dejamos. Y si funciona, pues nos casamos. Me ha tocado compartir con los hermanos adultos, con los hermanos jóvenes. Cuando a los adultos se les enseña a través de la palabra, ellos dicen que ellos ya están grandes de edad, que ellos ya no pueden participar, en fin, que el matrimonio ya no es para ellos, que el matrimonio es para los jóvenes. Y cuando se le invita a los jóvenes a la conversión, se le invita a los jóvenes a la preparación, dice, nosotros somos jóvenes, tenemos que vivir nuestra vida, tenemos que disfrutar nuestra vida, y por lo tanto el matrimonio es para los adultos. En fin, nos encontramos con obstáculos, nos encontramos en donde cada persona pone sus obstáculos para no llegar al matrimonio. Pero ¿qué dice María? En el verso 5 del capítulo 2 de San Juan dice, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga, ¿sí? Hagan lo que él les diga. Y por eso San Mateo capítulo 19, en su verso 5, el Señor nos dice, y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Eso se llama matrimonio, hombre y mujer, que lo dice el libro de Tobías, Adán y Eva. Adán se le presentó, se le entregó una mujer como una ayuda idónea, ¿sí? Pero ¿qué pasa hoy? La mujer se convierte en un ser más poderoso que el hombre. O sea, trata de dominar, trata de enseñar, trata de hacer cosas, cuando en el principio Dios le dijo que lo iba a entregar a la mujer como una ayuda idónea. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra del Señor ya en el Nuevo Testamento dice, mujeres, dice, sujétense a su esposo. Entonces, la palabra del Señor dice en San Mateo capítulo 19, verso 5, y dijo el hombre, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, ¿por qué hoy hay muchas parejas? ¿Por qué hay muchas personas que se están divorciando?
que se están alejando, que se están separando. Hemos dicho, ¿sí? Hemos dicho de que la razón no es por trabajo. Eso no es una razón, no es por dinero, no es por los hijos, ¿no? Sino que la razón es porque hace falta la oración, hace falta tener a María en el matrimonio para que pide, para que ruegue, para suplique a Dios. Eso es lo que nos hace falta. Y por eso, lo dice San Mateo, lo dice la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, en su verso 4, dice que todos respeten el matrimonio. Que todos respeten el matrimonio y que ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Dios castigará, sí, Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Entonces, por lo tanto, que ninguno manche la unión conyugal. Hay un castigo, dice el Señor, para esos que actúan o que hacen eso. Y por eso Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, en su verso 6, San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 6, dice, lo que les digo es a modo de consejo. No estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia. Unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estarían bien que se quedaran como yo. Pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale quemarse que estar quemándose por dentro. Más vale casarse, pues si no logran contenerse, dice Pablo, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Y es por eso, en cuanto a los casados les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Eso es la enseñanza de la palabra del Señor, es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, lo que dice San Pablo. Y por eso en el verso 39, fíjese bien, verso 39 del mismo capítulo 7, verso 39 dice, la mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si muere queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. Si lo desea, si quiere, y si no, pues puede quedarse sola. Y es por eso la Sagradas Escrituras nos enseña, nos explica para todos aquellos que no han contraído el matrimonio. Y por eso en Deuteronomio dice en su capítulo 28, en su verso 1, dice el Señor en su palabra, si ustedes obedecen a Dios, recibirán una bendición, dice. Oiga cómo dice Deuteronomio capítulo 28 en su verso 1. Ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé tu Dios, practicando y guardando todos sus mandamientos que te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones siguientes por haber obedecido a la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tus entrañas y el fruto de tus tierras, las crías de tus burras y el parto de tus vacas y ovejas. Bendito tu canasta de fruto y tu reserva de pan. Bendito serás cuando salgas y bendito también cuando vuelvas. Yahvé hará huir ante ti a los enemigos que te ataquen. Eso es cuando nosotros obedecemos. Recuerde que María dijo, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Por eso es de que la palabra del Señor nos enseña que seremos benditos si obedecemos la palabra de Dios. Pero si no la obedecemos, dice el verso 15, pero si no obedecen la voz de Yahvé tu Dios y no pones en práctica todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrá sobre ti todas las maldiciones. Maldito serás en la ciudad y en el campo.
Maldita será tu canasta de frutas y tu reserva de pan. Maldito el fruto de tus entrañas y el fruto de tus tierras, los partos de tus vacas y las crías de tus ovejas. Maldito serás cuando salga y maldito también cuando vuelvas. Es una maldición. Es una maldición, y por eso María dice, hagan lo que Él les diga. Y si lo hacemos, seremos benditos, recibiremos las bendiciones, recibiremos la gracia, recibiremos todos los regalos de Dios. Pero si no lo hacemos, si no obedecemos al Señor, vamos a recibir las maldiciones. Y por eso el Señor en San Mateo nos enseña de la misma manera. Fíjese muy bien San Mateo capítulo 7, San Mateo 7, 24 nos enseña el Señor y dice, si uno escucha, dice el Señor, si uno escucha la palabra, Mateo 7, 24 nos dice de esta manera. San Mateo 7, 24. La palabra del Señor nos enseña y dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca, dice el Señor. Pero, ¿qué pasa si nosotros escuchamos la palabra y no las ponemos en práctica? Escuche que dice, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. ¿Qué quiere decir el Señor? Que si nosotros ponemos en práctica, si nosotros obedecemos, vamos a ser bendecidos, ¿sí? Y nosotros vamos a ser como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, se preparó, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros no lo hacemos? Vamos a ser como aquel tonto que fue a construir una casa sobre arena. Eso se refiere, eso nos invita el Señor a nuestra vida. ¿Cómo la estamos construyendo? ¿Cuántos años llevamos de vivir en la fornicación? ¿Cuántos años llevamos de vivir y no queremos comprometernos para nuestra salvación? Recuerde usted que el matrimonio cristiano es para nuestra salvación. Y es por eso que el Señor nos invita, a ejemplo de San Juan capítulo 2 en su verso 1. Y por eso el Evangelio nos dice así, que después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde venía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, le dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. El mejor vino, ¿sí? Ya dejemos o deje de vivir con el agua solamente. Deje que el Señor haga esa obra maravillosa de convertir el agua en vino, que el Señor haga transformar su vida, ¿sí? Déjese que el Señor transforme esa vida. Recuerde que el Señor nos ha venido hablando en el Evangelio anteriores de los milagros, de las curaciones, de las sanaciones, cómo el Señor sanó al paralítico, sanó al leproso. El Señor nos viene a invitar, el Señor viene predicando en su casa, en las calles, en las sinagogas, donde sea. El Señor está enseñando, sigue enseñando, y hoy nos pide que nosotros también hagamos lo mismo, de compartir la palabra, ¿sí? De poder que las parejas, las uniones, hombre y mujer, lleguen al matrimonio, a recibir la santidad, a santificar el hogar, a santificar la familia.
Es la invitación que el Señor nos hace. Por eso dice, esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fue la primera en donde Jesús manifestó su gloria y todos sus discípulos creyeron en él porque convirtió el agua en vino. Hagamos y dejemos que el Señor nos convierta, ¿sí? Que el Señor nos dé esa oportunidad de hacer nuestra conversión para santificar nuestra vida. Recuerde que mientras estamos en este mundo, hay tiempo todavía para prepararnos, para acercarnos al Señor. Nunca es tarde en esta vida, porque en la otra ya no se podrá hacer nada. Cada quien recibirá de Dios lo que en esta vida, lo que en este mundo vivió, ¿sí? Que Dios me los guarde, que Dios los protege, que Dios los acompañe y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee.